Los ataques israelíes a la franja de Gaza desde octubre de 2023 han provocado una grave crisis humanitaria, tanto por la destrucción de infraestructuras esenciales como por la escasez de alimentos, medicinas y suministros vitales, además de que el gobierno de Israel bloquea la entrada de estos recursos al territorio, lo que recrudece la situación. Para hablar de este tema recibimos ya al cirujano argentino Carlos Trota, integrante de Médicos Sin Fronteras, que va a participar además en la tarde de hoy en el Salón de los Pasos Perdidos de una charla titulada Gaza hoy, hambruna y genocidio, que abordará la situación crítica que atraviesa la franja. Carlos, gracias por estos minutos y bienvenido. Gracias a ustedes y honrado y agradecido por la posibilidad, de intercambiar ideas y tratar en lo posible de ser útil. Conversamos lo que un poquito quiero, recién. perdóname, lo que Sí. quiero, yo pertenezco a Médicos Sin Fronteras. En calidad de médico cirujano de Médicos Sin Fronteras estuve en la Franja de Gaza, pero lo que vaya a decir ahora y lo que hago es de mi absoluta responsabilidad. Médicos Sin Fronteras está hablando muy fuerte con respecto a lo que está sucediendo en Gaza y en Palestina, como organización que hace 20 años que está allí, pero bueno, ya tiene Médicos Sin Fronteras su propia oficina de prensa. Yo no soy vocero y repito, lo que diga y hago es de mi absoluta responsabilidad. Vas a participar hoy de una mesa, decíamos, hablamos un poquito fuera de aire también, en la que va a haber un gran panel para hablar, de la situación de Gaza, ¿no? De hambruna, hablan de genocidio también. ¿Qué relevancia tiene esta charla? Yo creo que seguramente van a pedir que hable desde el punto de vista de un trabajador de la salud, de un médico que tuvo la oportunidad, entre comillas, dolorosa por momentos, de tener de presenciar qué es lo que estaba pasando ya en el 2009, que es cuando yo estuve, que era la operación Plomo Fundido. De modo que una de las primeras conclusiones que uno saca de todo esto es que no empezó el 7 de octubre como machacan queriendo de que todo empezó en esta forma dolorosa, que hay que poner en contexto. El 7 de octubre del 2023 viene de mucho antes. En mi caso puedo decir que viene desde el 2009. El que sepa un poco más de historia dice que viene ya desde el 48 y aún antes. Aquello que se llamó la Nakba continúa hoy en día, es decir, el intento de limpieza étnica del pueblo palestino y la reacción que eso provoca. La Franja de Gaza, tan pequeñita, tan chiquita, era una olla a presión y en algún momento iba a estallar, y en formas que a veces son dolorosas, pero repito, que hay que poner en contexto, conocer la historia, la genealogía, lo que vino antes y lo que no justifica, pero por lo menos permite tratar de entender qué es lo que pasó. Que por otra parte no lo sabemos con absoluta claridad. Habrá que esperar muchos años hasta que aparezcan documentos desclasificados, los historiadores estudian en profundidad para saber qué es lo que realmente pasó el 7 de octubre, porque tenemos informaciones pero muy unilaterales, muy sesgadas. Pasando un poco a lo que es tu experiencia trabajando allí, nos surgía esta duda, ¿cómo se coordina el trabajo en una zona como Gaza también, donde los recursos son limitados y las condiciones en las que se pueden trabajar y las condiciones de seguridad, me imagino que están cambiando siempre? Mira, yo trabajé durante alrededor de 4 meses, desde enero hasta marzo, abril del 2009, en el Hospital Al-Shifa. El Hospital Al-Shifa era en ese momento el más importante, con capacidad para más de 400 camas. Y uso el pasado, y hablo de era porque en este momento es un montón de escombros. Y justamente en la parte frontal, en la entrada del Hospital Al-Shifa, había una pequeña carpa muy austera, como hemos podido ver por videos, que estaba ocupada por 4 o 5 periodistas. Ustedes saben que la entrada de los periodistas extranjeros está absolutamente prohibida. O sea, no sabemos exactamente desde el punto de vista de observadores internacionales, más o menos independientes, qué es lo que está pasando. Bueno, en esa pequeña carpa estaban estos 5 periodistas, uno de ellos que es el que más ha trascendido, porque tenía, 28 años, hablaba con mucha firmeza de lo que estaba pasando, padre de una niña, en fin,
ese contexto tan doloroso, bueno, eso fue bombardeado con una precisión milimétrica frente a la entrada de este hospital donde yo trabajé, el Al-Shifa. Y sí, yo cuando ingresé a la Franja de Gaza, al principio teníamos un poco de problemas porque, como dije antes, a Israel no le interesa que haya testigos de lo que está sucediendo, así que Médicos Sin Fronteras tenía un poco de dificultad en entrar, pero bueno, después de estar algunos días, finalmente pudimos hacerlo. Yo mucha idea, debo confesar, no tenía del tema palestino, es decir, estaba tan desinformado como estábamos todos nosotros, y me encontré con una realidad que yo siento la obligación, como casi todos mis compañeros de Médicos Sin Fronteras, de dar testimonio, de decir, mire, esto es lo que yo vi. Es decir, está bien lo que yo leo, el análisis político, económico, cultural es importantísimo, pero yo les estoy hablando como trabajador de salud, lo que vi fue realmente una carnicería. Ya entonces, en el 2009, de resultas de esta operación Plomo Fundido, murieron alrededor de 1.400 palestinos, de los cuales 300 niños. Sí, un poco nos estaba comentando sobre su experiencia, ¿no? Que no es lo mismo hablar desde los estudios que hablar desde la experiencia de uno en el lugar, ¿verdad? Sí, yo, por ejemplo, en los quirófanos que tenían recursos limitados, pero mucho más de los que tienen ahora, se trabajaba con 4 camillas en un quirófano. Normalmente eso nunca sucede, hay una camilla por quirófano, por razones de asepsia. Bueno, ahí se trabajaba con 4 camillas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los colegas palestinos estaban agotados de todo punto de vista, físicamente, y además con la inquietud de no saber qué le estaba pasando en ese momento a sus familiares. Sí. Y ahora la situación ha llegado, es tan crítica porque los médicos tienen tanta dificultad para alimentarse como el resto de la población, y algunos me comentaban que para no caer desmayado en medio de una operación, operaban teniendo una vía intravenosa con suero glucosado para que no les bajara la glucemia y no perdieran la conciencia. O sea que sí, ya entonces la situación era difícil, además todas las infraestructuras, estoy hablando desde el agua potable, que realmente es contaminada, los suelos están contaminados, ya entonces ahora es imposible con la cantidad de químicos resultantes de los bombardeos. Esa tierra ha perdido la posibilidad de ser fértil totalmente, cuando era muy cultivable para olivos, para frutillas, para cítricos. Las posibilidades que tendría la pequeñita Franja de Gaza que da sobre el Mediterráneo para exportar lo que producía, para conectarse con el resto del mundo, las posibilidades son enormes, pero allí está la Armada israelí que no permite que avancen unos pocos kilómetros, no les permiten que pesquen, y además se tienen que bañar en aguas contaminadas. En este momento, además, directamente no se pueden meter en el mar, tienen prohibido la Armada y puede dispararlos y matarlos. Y a esa limitación hacia el mar, que la Flotilla de la Libertad, justamente, de lo cual si quieren después podemos hablar, trata de llamar la atención y de penetrar por aguas internacionales llevando material. Está por un lado la Armada hacia el mar, hacia la frontera con Israel hay un muro enorme con la tecnología de control de población más avanzada que se puede imaginar, y hacia el lado egipcio un pedacito de 8 a 10 kilómetros que es la franja, que es lo que llama el paso de Rafa, pero que Egipto lo tiene cancelado, y ahora aún peor porque está directamente el ejército israelí. Y en el aire los drones día y noche dando vueltas y sin saber uno qué es lo que va a pasar con ese ruido, que realmente asusta, porque uno no sabe si está haciendo observación de tipo psicológica, si está haciendo tareas de vigilancia o si directamente va a bombardear y terminar con todo, ¿no? Así que es un estrés social tremendo por el peligro de ser baleado y ahora con el hambre.
Un poco con la experiencia que tuvo allí, con todas las cosas que vio, que nos estaba diciendo, que bueno, no es lo mismo estar ahí que leerlo desde acá, y también habló de limpieza étnica por parte de Israel, y hace poco la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio respaldó una resolución que dice que las acciones de Israel en Gaza configuran lo que es el delito de genocidio. Primero, bueno, entiendo que usted entiende que hay un genocidio en Gaza por parte de Israel, pero ¿por qué es importante hablar de genocidio? ¿Por qué es importante ponerlo con esa palabra? Yo creo que es importante desde varios puntos de vista. Uno, que yo trato de ponerlo en evidencia en las charlas, es decir, Gaza es algo geográficamente lejos de nuestras tierras, solo geográficamente, pero lo que está pasando allí, en cuanto a un pueblo que quiere liberarse de la ocupación, de la opresión y de todas estas cosas de que estamos hablando ahora, es bombardeado por uno de los ejércitos más desarrollados del mundo. O sea, estemos vigilantes, porque eso que está pasando allí, para nosotros, o en todo caso para Argentina, que en este momento es prácticamente en forma desembosada una colonia desde todo punto de vista geográfico y cultural, se nos va a volver en contra, porque si eso que está pasando ahora en Gaza no reaccionamos desde el punto de vista de la solidaridad, desde el punto de vista del humanismo, pero también desde el punto de vista político, si lo están haciendo en esta forma tan desembosada, tan desvergonzada en Gaza, lo van a hacer con cualquier pueblo que quiera sacarse de encima el control, qué sé yo, financiero, cultural, económico, que por ejemplo estamos viendo en Argentina. Entonces, de vuelta, geográficamente está muy lejos, pero desde el punto de vista político está mucho más cercano de lo que nos quieren hacer creer. ¿Consideras que, y pensando un poco también en esto que mencionabas, ¿no?, de tu experiencia, de tu propia vivencia allí, ¿hay suficiente apoyo a las organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras o falta muchísimo todavía? La sociedad civil, la así llamada sociedad civil, es la que está reaccionando valientemente en todas partes del mundo. Hemos visto lo que ha sucedido, lo que sucede con los estudiantes norteamericanos, que pagan un alto precio por movilizarse, porque que se olviden de recibir en el futuro becas para estudiar. Muchas fábricas importantes, industrias importantes han dicho que gente con esos antecedentes no va a entrar a trabajar allí. Bueno, y además la represión física en toda Europa, sobre todo Alemania, que tiene la cola muy sucia por sus antecedentes nazis, entonces los está reprimiendo, agrediéndolos físicamente. O sea, la sociedad civil, otra vez, la opinión pública, digamos, está reaccionando y los gobiernos callan. Los gobiernos occidentales y los gobiernos árabes. Lamentablemente, los gobiernos, no los pueblos. Hoy mencionaba la flotilla, la misión de la flotilla de la Libertad, que si no estoy mal usted estuvo por integrarla, estuvo por embarcarse, pero la embarcación fue bombardeada. ¿Qué sucedió allí? Bueno, yo había estado en Estambul, que el enorme barco que llevaba 5.100 toneladas quería salir, pero la presión de Israel sobre el gobierno turco fue tan importante que no se pudo hacer. Pero la cosa no pasó de allí, es decir, no pudo salir. Al año siguiente, y también estuve yo en Malta, en la isla de Malta, había un único buque con tripulación civil, por supuesto, con ayuda material, anclado a pocos kilómetros de la isla de Malta, pero en aguas internacionales. El día, si mal no recuerdo, el día 2 de mayo, que íbamos a abordar con botes ese buque anclado en aguas internacionales, un Hércules 135, está probado oficialmente, no es especulación, salió de Israel, sobrevoló todo el Mediterráneo, dio vueltas alrededor de la isla de Malta y finalmente descargó esos drones sobre el barco, les produjo un enorme agujero. Se pensaba que el barco podía naufragar, hubo un incendio, quemaduras no muy importantes afortunadamente, pero sí quemaduras por parte de los tripulantes que trataron de apagarlo,
y entonces no se puede hacer nada. Pero uno ve cómo la agresividad, la desvergüenza va avanzando. Es decir, en Estambul no dejaron salir, en Malta bombardearon, y después otra flotilla que salió poco después directamente han abordado el buque, han llevado a todos prisioneros en condiciones muy, muy lamentables. Y dicen ahora, porque ahora no, el último intento que ya salió de Barcelona y va también a unirse gente de Génova, de Grecia, de Túnez, no va a ser uno, sino van a ser, no sé, 20, 40 que están tratando de llegar, pero ya el gobierno israelí dice que los va a tratar como terroristas, que esta vez no los va a liberar en pocos días como en anteriores ocasiones, y que van a tener que pasar el tiempo que se les ocurra en cárceles, viviendo la misma situación crítica que desde hace muchos años viven los palestinos. Es decir, por un lado se habla de rehenes, dicen ellos, en realidad prisioneros de guerra en la Franja de Gaza, pero palestinos rehenes en las cárceles son más de 10.000 en las cárceles israelíes, y muchos están detenidos por lo que llaman detención administrativa, o sea, sin ningún tipo de juicio, directamente se lo pueden encarcelar por 6 meses o aún más, y están pasando situaciones tremendas. Uno de los, digamos yo, más moderados dirigentes palestinos, que se llama Barghouti de apellido, hace más de 20 años que está allí metido en esas cárceles en condiciones muy, muy, muy lamentables. Así que probablemente es el destino que le espera a los compañeros que han salido ahora con los barcos de la flotilla cuando se han abordado. Peor, en el año 2010, que fue uno de los primeros intentos de la flotilla Libertad, los comandos israelíes abordaron el buque en horas de la noche y mataron a 10 de los tripulantes, que en general eran de nacionalidad turca. O sea que no paran ante nada. La sensación de impunidad con que se mueven es ya a esta altura es intolerable. Trota, usted ha sido muy crítico con la política exterior argentina, la que está llevando adelante el gobierno ahora, por la complicidad con Israel, por el apoyo que ha manifestado a viva voz el gobierno argentino. Quería consultarle qué opinión le merece la figura de Milei en esta situación y si considera que Argentina debería pararse desde otro lugar. Mi opinión sobre el señor Milei y la gente que lo acompaña es de las peores. Y en ese sentido, como decía antes, Argentina se está transformando en una colonia, por lo menos desde el punto de vista económico, pero sobre todo lo que me produce más indignación es el tipo de valores que están pretendiendo que se transforme en sentido común con la población argentina, en el sentido del individualismo, es decir, de no tener en cuenta al otro, de ignorarlo, ¿no? Eso se está haciendo sentido común, es lamentable y es doloroso. Ahora lo hizo, invitó a Netanyahu, que es alguien que la Corte Penal Internacional ha dicho que debe ser detenido porque es un criminal de guerra. Bueno, Milei no tuvo ningún inconveniente en invitarlo. Yo creo que finalmente no va a venir, pero no porque Milei se vaya a arrepentir, sino porque los problemas que está teniendo Netanyahu a nivel interno le van a impedir el viaje. Parece que ahora se van a encontrar en la Asamblea de Naciones Unidas, que creo que es dentro de pocos días. Ahí se va a encontrar Netanyahu junto con Milei y se van a abrazar. Y hablando de la Asamblea de las Naciones Unidas, hay algo que es realmente ya la desvergüenza, como decía antes, llega a niveles intolerables, porque el gobierno de Trump ha dicho que no pueden entrar los palestinos. O sea, los palestinos tienen prohibida la entrada a la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, matan periodistas en Gaza, matan educadores, matan trabajadores de la salud, matan miembros de Naciones Unidas, matan miembros de la ONG, no quieren testigos, es el silencio total. Y ahora ha llegado esto que yo no sé si se puede hacer, yo creo que no. ¿Cómo van a impedir
de que Palestina, que si bien no es miembro total, digamos, pero es miembro observador, ¿cómo le van a impedir de que entren y expresen lo que está sucediendo? Pero la complicidad de los gobiernos es tremenda. Y ese silencio es cómplice del genocidio. Doctor Carlos Trota, médico cirujano argentino, también integrante de Médicos Sin Frontera, ha participado en varias expediciones de ayuda humanitaria en Gaza. Le agradecemos muchísimo por estos minutos. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.